Buenos días, am, y bienvenidos a todos los miembros de Gracia y Paz y también a los que nos visitan por primera vez o llevan poquito asistiendo. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra hoy con ustedes y es mi deseo que les sea de mucha bendición. Para el registro, hoy es 31 de julio del 2022 y el mensaje de hoy lo titulé La soberanía de Dios en la salvación. Y para comenzar, les voy a pedir que me acompañen por favor en una oración. Padre, te doy gracias por este día que nos permites escuchar tu palabra y cantarte alabanzas y servirte. Te ruego, Dios, que también me ayudes con tu Espíritu Santo a poder hablar con gracia y con claridad, que me ayudes a mostrar tu soberanía tal como se muestra en tu palabra. Y que esta palabra sea de exhortación, de ánimo y de consuelo para todos los hermanos y que anime a toda persona que no ha puesto su fe en Jesucristo a, a venir a ti. Te ruego, Dios, que me ayudes y toda, que tu evangelio caiga en buena tierra en los corazones de todos. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Los domingos anteriores estuvimos viendo el tema de la soberanía de Dios. Este es el cuarto domingo. Y en el primero vimos una explicación general de la soberanía de Dios. Y en las dos prédicas posteriores vimos más acerca de la soberanía de Dios en la creación. Vimos cómo Él tiene dominio sobre toda su creación, toda la naturaleza, las personas, los animales, los fenómenos naturales e incluso sobre los ángeles. Pero el día de hoy vamos a ver otro aspecto de la soberanía de Dios. El, la, el área donde vamos a ver la soberanía de Dios hoy es en el área de la salvación, ¿sí? En la salvación de las almas. Entonces, es muy probable que en los domingos anteriores no hubiera habido ningún problema para aceptar que Dios es soberano sobre la creación. Decimos, Dios creó el universo, pues Él debe tener poder para controlar todos los fenómenos naturales y debe de tener el poder para intervenir en la historia y hacer su voluntad. También tiene el poder completo para cumplir sus planes. Tal vez no tenemos ningún problema para afirmar esto. Sin embargo, en el área que vamos a ver hoy, es posible que sí haya problema, porque hasta hoy en día y desde hace muchos siglos, el tema de la salvación y de la soberanía de Dios es un tema de mucha discusión, debate, controversia. Y en cierta forma se entiende porque es un tema demasiado importante para nosotros. Tiene que ver no solamente con la salvación de nosotros, sino con la salvación de personas que amamos. Entonces, lo que más deseamos pues es no solamente nosotros estar en la presencia de Dios, sino que también nuestros familiares, amigos, crean en Jesucristo, sean salvos y también compartan la eternidad con Dios. Entonces, por lo delicado que es este tema, este, tal vez sea más difícil aceptar lo que nos dice Dios. Pero pues vamos a ver qué es lo que dice Dios al respecto y ver cómo es su soberanía, qué nos dice fuera de lo que dicen muchos teólogos, que sí nos sirve mucho. De hecho, esta enseñanza am, está basada grandemente en los escritos de un hermano que ya está con el Señor. Se llama Arthur W. Pink.
Y también vamos a ver algunas cosas de otros hermanos como Tom Schreiner y Wayne Grudem. Pero vamos a ver, pues, vamos a analizar la Biblia y vamos a ver qué es lo que dice acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Entonces, esta enseñanza la quise dividir en 4 partes. En el primer punto, en la primera parte vamos a ver cómo es la salvación según la Biblia. En la segunda vamos a ver la soberanía de Dios en la elección. Después, en el tercer punto, vamos a ver la soberanía de Dios en la reprobación. Y por último, vamos a ver cómo la soberanía de Dios impacta nuestra vida cristiana. Vamos a ver algo ahí de aplicación. Entonces, el primer punto es cómo es la salvación según la Biblia. Si vamos al libro de Hechos, que ahorita no vamos a ver el libro de Hechos, pero si vamos al libro de Hechos, van a ver que Pedro se levanta en una plaza o en un lugar público y empieza a predicar el Evangelio y dice que predica el Evangelio y luego las personas creen. Igual pasa lo mismo con Pablo y con otros de los apóstoles. Predican el Evangelio y la gente cree. Pero no sabemos qué es lo que pasa realmente a nivel espiritual. No sabemos qué es lo que está haciendo Dios en su corazón. No se muestra muy claro en el libro de Hechos. Sin embargo, en Efesios, que es ahí sí les voy a pedir que me acompañen, por favor. En Efesios 2 vemos cómo Pablo sí enseña qué es lo que pasa cuando una persona se convierte, cuando una persona es salvada. Entonces vamos a analizar este pasaje. Efesios 2, del 1 al 9. Se los leo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, como podrán notar, este pasaje trata claramente de la salvación. Vemos en el versículo 1 cómo le escribe Pablo a la iglesia de Éfeso. Son unos creyentes de la iglesia de Éfeso y les dice: y Él os dio vida a vosotros. Esto no está hablando del nacimiento de cuando nosotros éramos bebés, no está hablando de eso. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa muerte tampoco es una muerte física en el sentido de que nuestro corazón no estaba latiendo, no, todo está hablando en términos espirituales. Él os dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no puede pecar, un muerto físicamente, pero nosotros en nuestro estado natural estamos muertos espiritualmente. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así nacemos. Pero aquí Pablo está diciendo que Dios les dio vida a los creyentes de Éfeso. Les dio vida. Y luego en el versículo 2 podemos ver esta transición. Dice: en los cuales, en los pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente
de este mundo. Aquí ya empezamos a ver más clara la salvación. Pablo está diciendo que los efesios ya no viven así. Dice, anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo vivían así, siguiendo la corriente de este mundo. Y en el versículo 3 pasa algo interesante porque Pablo también se incluye ahí. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo les dice que todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Los deseos de nuestra carne son todos los pecados. Esto se puede ver en Gálatas acerca de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Estos deseos de la carne son todos los pecados, desde los menos notorios como las envidias, las codicias o los enojos, hasta los más escandalosos como el adulterio o los homicidios. Todos hemos tenido una vida ahí, en los deseos de nuestra carne. Nadie nace siendo salvo. Todos comenzamos ahí haciendo la voluntad de la carne. Y quisiera agregar un paréntesis aquí porque no significa que la persona que es salva ya no peca. No es que ya no viva jamás en pecado, ya nunca peca. Eso no se muestra en la Biblia. Sino que esta expresión de los deseos de la carne es el único estado en el que vive el no creyente. Voy a poner un ejemplo, o sea, en la carne o sin la salvación, fuera de Cristo, nuestra vida se puede caracterizar por diferentes formas. Vamos a querer tomar venganza cuando nos ofenden. Vamos a poner nuestros intereses primero. Vamos a maldecir a alguien si nos es de problema o algo así. Pues vamos a codiciar una mujer o un hombre. No vamos a perdonar. Vamos a ser vanagloriosos. Todas estas cosas salen de nuestro corazón de forma natural. Pero cuando Dios salva a alguien, no solamente Dios hace morir estos deseos, empiezan a morir, sino que hay nuevos deseos. Porque Gálatas dice que está ahora el Espíritu y están los deseos del Espíritu, los frutos del Espíritu. Ahora, el no creyente, el creyente, el que es salvo, que tiene el Espíritu Santo y tiene un nuevo corazón, cuando es ofendido, no debería y no, no reaccionará de la misma forma, con venganza o con el mismo deseo de maldecir así, porque sabe que ha ofendido a Dios, reconoce su pecado y sabe que Cristo ha muerto, ha pagado por esos pecados. De igual forma, no es algo, pues, no natural, por así decirlo, en el cristiano que no perdone, por la misma razón de que sabe que ha sido perdonado por Dios. Digo, ahora, por ejemplo, va a tener una lucha contra los deseos de la carne, porque quiere dar gloria a Dios. Y estos deseos no estaban antes, sino hasta que el Espíritu Santo entró en él, es cuando estos deseos ya empiezan a salir. Si antes en algún momento Cristo no significaba nada, simplemente significaba un buen hombre, un hombre sabio que nos enseña a vivir bien o moralmente, ahora para el creyente Cristo es el Salvador y su Señor. Esos deseos no existían, nadie nace con esos deseos. Entonces,
Antes, dice Pablo, ustedes vivían en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Pero el creyente ahora tiene los deseos y los frutos del Espíritu y quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces ese es el paréntesis. Pero, ¿qué nos muestra Pablo en el versículo 4? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ahora ya no viven en los deseos de la carne? ¿Por qué ahora ya no están haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos? Dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dios intervino. Dios les dio vida. No es que hayan hecho algo diferente los efesios. Dios intervino. Dios les dio vida. Entonces aquí podemos ver la razón de nuestra salvación. Nosotros seguiríamos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, en nuestra muerte espiritual si Dios no interviene. No podemos resucitarnos a nosotros mismos. No podemos producir esos deseos de amar a Cristo. La salvación es algo que Dios lleva a cabo. Es ese momento en el que Dios nos da vida y marca un antes y un después de vivir en los deseos de la carne y ahora vivir en los deseos del Espíritu. De hacer la voluntad de la carne a querer hacer la voluntad de Dios. Y ahora si vamos al versículo 8, dice Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, vemos que somos salvados por gracia, no lo merecemos, somos salvos por gracia, pero dice por medio de la fe. La salvación es por medio de la fe, es por medio de confiar en Jesucristo. ¿Cómo sabemos que alguien es salvo? Porque esa persona confía en Jesucristo. Entonces, esto es importante. En Hechos 16 están Pablo y Silas encarcelados. En un momento están encarcelados y dice ahí en Hechos 16 que ocurre un temblor fuertísimo y que se abren las puertas de la cárcel y que en ese momento el carcelero piensa que todos escaparon y al parecer no sabemos qué es lo que estaba en la mente del carcelero, pero se quiso suicidar. Y en ese momento Pablo le dice, hey, no te suicides. Estamos aquí todavía. Parecía que lo iban a torturar o castigar o algo así. Si se escapaban los criminales. Pero Pablo les dice eso y él le dice eso al carcelero. El carcelero le dice que se acerca a Pablo y Silas y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se me pasó a mencionar que en ese tiempo en que estaban encarcelados Silas y Pablo, ellos estaban cantando himnos y orando en la cárcel. Entonces el carcelero pudo haber estado escuchando el evangelio ahí. Y se les acerca a Pablo y Silas y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación es por medio de confiar en Cristo. Y después dice, en versículos siguientes, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Les siguieron hablando del evangelio. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Estamos hablando del carcelero. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, si tomamos esta historia de Hechos y lo que dice en Efesios, podemos concluir que la salvación es por la confianza en Cristo, por la fe en Cristo. Y podemos decir o resumir
que la salvación es ese momento donde Dios nos da vida y ponemos nuestra fe en Cristo. En ese orden. Dios nos da vida y ponemos nuestra fe en Cristo. Pero aquí falta algo importante que dice en Efesios 2:9. En 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pero dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es regalo de Dios. Y ahora aquí la palabra esto, la que dice, y esto no de vosotros. ¿Qué es esto que no es de vosotros? La palabra no dice esta, y esta no es de vosotros, como refiriéndose a la fe. Entonces hay hermanos que dicen, no, sí se refiere a la fe, aunque no diga, no esté en femenino como la fe, como la palabra fe. Pero otros académicos, otros estudiosos de la Biblia, y que es la postura más aceptada y más correcta gramaticalmente, dicen que cuando dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, se refiere a toda la obra de la salvación. Toda la obra de la salvación. La salvación por gracia e incluida la fe. Todo eso es un regalo. Todo eso es dado por Dios. No hay una parte en la que nosotros contribuimos. Toda la hizo Dios. La salvación por gracia y la fe con la que nosotros confiamos en Jesús. Todo eso es regalo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Pues esto nos muestra que la salvación es enteramente hecha por Dios y que Él es soberano en la salvación. Es así como se muestra, no es algo compartido, de que Dios hace el 99%, nosotros el 1%. Dios hace la obra completa. Nuestra fe que ponemos en Cristo también es producida por Él, es causada por Él, es un regalo de Él. Entonces, esto nos muestra su soberanía en la salvación. Él decide a quién darle vida. En Efesios dice, y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Si Él no da vida, todos nosotros seguimos en nuestros delitos y pecados. Seguimos viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que siempre hemos hecho. Pecar de diferentes formas e ignorar a Cristo y no querer agradarle. Huyendo de Él y no queriendo que reine sobre nuestras vidas y que nos diga qué hacer. Esa es la vida normal, es la vida natural. Pero si Dios nos da vida, ponemos nuestra fe en Cristo y tenemos al Espíritu Santo y los deseos y los frutos del Espíritu Santo. Entonces, es aquí donde entra el problema. Si nosotros no comenzamos nuestra salvación y no contribuimos en nada a ella, podrían salir muchas dudas. ¿Por qué Dios decidió salvarnos específicamente a nosotros y no a otras personas? ¿O por qué decidió salvarnos? ¿Por qué decidió salvarte a ti y no a tu vecino o a una persona de China o de India o a una persona con otras habilidades que le sirvieran para todos sus planes? O mil preguntas pueden salir por esto. ¿Por qué? ¿Por qué Él eligió a este y no a este otro? O también podríamos decir, si Dios es el que salva y toda la salvación es obra suya, ¿por qué entonces no salva a todos? Nos quitamos de problemas y salva a todo el mundo, a todos les da vida. ¿Por qué no es eso? Entonces, este tema de a quién decide Dios dar vida y a quién no, es el tema de la elección y de la reprobación. Entonces vamos a ver cómo esto se ve en la Biblia. Ya en esta segunda parte vamos a ver la soberanía de Dios en la elección.
Y para esto me pareció apropiada tomar la definición de un hermano, Wayne Grudem. Él dice, la elección es un acto de Dios antes de la creación, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base a méritos previsibles en ellos, sino porque ese es su soberano deseo. Simplemente porque Él decide. Entonces, ¿de dónde sacamos esta definición? ¿Por qué esta definición creemos que es correcta? Entonces, si están en Efesios ahí, ¿me acompañan al capítulo 1, por favor? En el capítulo 1, versículos 3 al 6, dicen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué podemos ver aquí? Versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de iniciar todo el universo. Ya había escogido a los que iban a ser salvos. No vio nada en ellos que dijera, estas personas sí son buenas, son útiles, son inteligentes, son muy valiosas por mil razones. No. Antes de crearlos, antes de que nacieran, Dios ya los había escogido. Y luego, y aparte esto se reafirma con la parte final del versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Fue su decisión, puramente. Otro versículo, se los leo, es 1 de Tesalonicenses 1 del 4 al 5. Dice, aquí es Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica, les dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, sabemos que Dios los eligió, Dios los escogió. ¿Por qué? En el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, Pablo dice que llegaron a ellos, les predicaron el evangelio y no quedó todo simplemente en palabras, sino que se notó el poder de Dios, se notó el cambio en ellos, se vieron los frutos del Espíritu Santo. Entonces es por eso que Pablo dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Otro versículo de Hechos 13:48. También se los leo. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los apóstoles predican el evangelio y ¿quiénes creen? Los que estaban ordenados para vida eterna. Y estos son solamente 3, incluidos con el versículo de Efesios, donde habla acerca de esta elección, este hecho de que Dios elige a los que van a ser salvos. Ahora, esta es una obra no solamente del Padre, sino que se puede ver también en lo que dice el Hijo y en lo que se dice del Espíritu Santo. Se los voy a leer rápidamente. En Juan 6, Juan 6, 37 al 39, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera.
mm, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces aquí está hablando de que el Padre le da a un grupo de personas al Hijo y que el Hijo dice, yo me voy a encargar de que ellos sean salvos. Yo no los voy a dejar. Esto lo podemos ver más claramente en Juan 17:1, también se los leo, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, aquí está orando Jesús, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús dice, no ruego por el mundo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Eso también lo podemos ver en Juan 3, cuando le preguntan a Jesús acerca del nuevo nacimiento. Nicodemo se acerca a Jesús y le pregunta acerca del nuevo nacimiento y Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo en el versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pero luego dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere. ¿De dónde quiere el viento? Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y para esta porción se me hizo interesante unas palabras que dice el hermano Pink. Él escribe, el viento es un elemento que el hombre no puede controlar ni obstaculizar. El viento no consulta la voluntad del hombre ni puede ser regulado por sus artilugios. Lo mismo ocurre con el espíritu. El viento sopla cuando le place, dónde le place, cómo le place. Similarmente pasa con el espíritu. El viento está regulado por la sabiduría divina. Sin embargo, en lo que concierne al hombre, es absolutamente soberano en sus operaciones. Lo mismo aplica al espíritu. A veces el viento sopla tan suavemente que apenas hace crujir una hoja, otras veces sopla tan fuerte que su rugido puede escucharse a kilómetros de distancia. Así es el asunto del nuevo nacimiento. Con algunos el Espíritu Santo trata con tanta gentileza que su obra es imperceptible para los espectadores humanos. Con otros su acción es tan poderosa, radical, revolucionaria, que sus operaciones son patentes para muchos. En cuanto a su alcance, a veces el viento es puramente local, en otras ocasiones ampliamente extendido. Así es con el Espíritu. Hoy Él actúa sobre una o dos almas. Mañana Él puede, como en Pentecostés, tocar el corazón de toda una multitud. Pero ya sea que obre en pocos o muchos, no consulta al hombre. Él actúa como le place. El nuevo nacimiento se debe a la soberana voluntad del Espíritu. Entonces, como podemos ver, Dios tiene completa soberanía en la salvación. Lo vemos en la elección del Padre, en las palabras del Hijo, en cómo se describe al Espíritu Santo. Toda la salvación del Dios Trino. Se puede ver en estos pasajes y que Él tiene la decisión. Él tiene el control. Ahora, existe otro aspecto de la salvación. Y esta es la tercera parte, la parte de la soberanía de Dios en la reprobación. Si decimos que Dios elige a unas personas para salvarlas, estamos también diciendo, se implica
que Dios ha decidido no salvar a otras personas, a los otros. No se puede evitar esto, es imposible, porque decimos que Dios es omnipotente, Él puede hacer lo que Él quiera, lo que Él quiera. No hay una sola cosa que esté fuera de su control y que le sea imposible. Entonces, ¿por qué no salva a todos? Si puede. Él decide no salvar a toda la humanidad. Quiero que vean la tensión que hay en esta doctrina y que es difícil de asimilar, y también por eso añadí aquí una parte de también nuestro hermano Wayne Grudem. Él dice, en muchos sentidos, la doctrina de la condenación es la más difícil de todas las enseñanzas de las Escrituras. Es la más difícil para pensar en ella y aceptarla, porque tiene que ver con consecuencias tan horribles y eternas para los seres humanos creados a la imagen de Dios. El amor que Dios nos da por nuestros semejantes y el amor que Él nos manda a tener hacia nuestro prójimo nos lleva al rechazo de esta doctrina. Y está bien que sintamos de esa forma al pensar en ella, y está bien que sintamos de esa forma al pensar en ella. Es algo que no quisiéramos creer y no creeríamos a menos que las Escrituras lo enseñen claramente. La idea que Dios ha decidido no elegir a ciertas personas y no van a ser salvas, no es algo agradable, no es algo que quisiéramos creer. Pero nosotros no decidimos qué es lo que, em, nosotros no decidimos cómo Dios hace las cosas, cómo controla el universo. Este es su universo, Él decide qué es lo que pasa aquí. Y nosotros no podemos rechazar parte de su palabra simplemente porque no nos parece. Entonces, pero otra vez, vamos a ver si se puede ver esta doctrina de la reprobación en pasajes, en ciertos pasajes de la Biblia. Y sí, si leemos en Judas, el libro de Judas, a ver. Ok, está antes de Apocalipsis, me había olvidado. Judas 3 y 4 dicen: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice Judas que hay unos que fueron destinados para esta condenación. Romanos 11:7 se los leo, dice: ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Primera de Pedro 2:7 al 8 dice: Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, hablando de Cristo, Él es precioso para los que creen. Pero para los que no creen, Pedro cita una porción de la Biblia, dice: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fueron también destinados. Esta doctrina no se ve tanto como la de la elección, pero está ahí, está en la palabra.
Y ahora vamos a ver quizá el pasaje más importante que trata de forma más directa con este tema. Me pido que me acompañen a Romanos 9, por favor. En Romanos 9, Pablo está hablando acerca de la salvación de Israel. ¿Ok? Y empieza con el versículo 1 y dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Tal vez ninguno de nosotros sienta como dolor o tristeza por el pueblo de Israel, pero, pero tal vez sí tenemos algo de dolor y tristeza por nuestros parientes según la carne, que quisiéramos que varios familiares creyeran en Cristo. Perdón. Entonces Pablo está hablando de este tema y él dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo quisiera que mis hermanos, mis parientes, también fueran salvos. Pero ¿qué hace Pablo? Pablo no se pone después a hablar acerca de que como pelearse con Dios por esto. Eso no lo lleva a negar la soberanía de Dios. Él dice en el versículo, bueno, él dice de los versículos del 4 al 13, se pone a hablar del pueblo de Israel y cómo no todos los que son descendientes de Israel son salvos, sino ciertas personas elegidas por Dios. Y él lo muestra con, con el ejemplo de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, los dos son hijos de Isaac. Y dice, y dice en el versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Todavía no hacían nada, Jacob y Esaú, todavía no nacían, y ya Dios había dicho esto. Que el mayor iba a servir al menor, y después dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Es injusto Dios porque Él decide eso? ¿Es injusto porque todavía no nacían? Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera es injusto. Y leemos desde el 14 al 18, dice el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dios es soberano
y tiene control de la salvación y tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia y endurece al que Él quiere endurecer. Eso es lo que dice Pablo. Por más que le duela, que le cueste trabajo aceptarlo, dice, Dios es soberano y tiene control de esto. Y después vamos a la parte del versículo 20. Dice, mas antes, oh hombre, perdón, el versículo 19. Pero me dirás, Pablo piensa en una cosa que le podrían decir sus lectores. ¿Por qué pues inculpa? ¿Por qué? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces aquí un hermano Tom Schreiner, él reformula esta pregunta y dice que Pablo está diciendo como, si Dios tiene misericordia del que quiere y endurece a quien Él quiere, independientemente de su esfuerzo o de su decisión, ¿por qué entonces nos hace responsables o nos culpa de nuestras decisiones y acciones? ¿Por qué? ¿Por qué nos echa la culpa si Él ya decidió? ¿Por qué? Y Pablo no responde la pregunta. Pablo no dice, no es así. No niega que nos culpa. Pablo dice en el versículo 20, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres? Para que discutas con Dios. Y dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? O sea, aquí Dios se representa como un alfarero y todos nosotros como vasos. ¿Y cómo le vamos a decir a Dios, hey, ¿por qué me hiciste así? ¿Qué te pasa? O sea, no le podemos contestar así a Dios. ¿Qué somos nosotros para pelear con Dios? Es aquí donde se ve más claramente la soberanía de Dios. Y esto es la misma verdad que vimos en prédicas anteriores. En Daniel 4:35 se los leo, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es soberano sobre la salvación, y nadie tiene el derecho o la autoridad para cuestionar sus decisiones. Ahora, ah, quisiera añadir un poco de mencionar unas cosas respecto a esta doctrina. Pablo está defendiendo la soberanía de Dios y vimos la elección y la reprobación, pero la reprobación, según este pasaje y también otros pasajes, ahorita vamos a ver una parte de Ezequiel, vemos que la reprobación Dios no la hace con la misma actitud con la que hace la elección. La elección es algo que le da gozo a Dios, que lo hace en base a su amor, en base a su afecto. Pero la reprobación no es algo que le cause deleite, felicidad. No se muestra así. No se muestra así en la Biblia que Dios se goce de la reprobación. Pero es algo como muchas doctrinas de la Biblia que está más allá de nuestro entendimiento. ¿Cómo es posible de alguna forma que nosotros no llegamos a comprender y nunca vamos a llegar a comprender? Dios ve que hay mayor gloria en esto, en elegir a unos para salvación, en hacer unos vasos para gloria y unos vasos para deshonra, y que Él desea mostrar su justicia y su ira.
pero no es lo mismo, no es lo mismo, no es la misma actitud. Lo podemos ver en Ezequiel 33:11. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Repito, no es... Esto entra en la sabiduría de Dios y que está más allá de nuestra comprensión. Pero eso, que no lo podamos entender, no nos da derecho a negar la doctrina o inventar algo que se acomode a nuestro agrado. Como conclusión, quisiera mencionar 5 aplicaciones de esta doctrina de la soberanía de Dios en la salvación. Número 1, la soberanía de Dios en la salvación nos da seguridad. ¿Qué seguridad? La salvación es totalmente hecha por Dios. Si tú has creído en Cristo, fue porque Dios te dio vida y porque Él decidió salvarte y eres elegido. Y como dice Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y las mismas promesas que hizo Jesús, de que lo que el Padre me dio, yo no voy a perder nada. Esas promesas también son tuyas, si has puesto tu fe en Jesucristo. Tu salvación no depende de ti, depende de Dios. Él la comenzó y Él la va a terminar. Juan 10, 27, 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Y Romanos 8, 34, 39 dice: no hay condenación. Bueno, se los voy a leer. 34. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dice en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios te ha salvado, ha puesto su espíritu en ti, nunca, nunca te va a soltar, nunca te va a abandonar. Tu salvación está segura en Él. Entonces la soberanía de Dios en la salvación nos da seguridad. Otra aplicación es que la soberanía de Dios en la salvación hace que nuestro evangelismo no sea en vano. Es bien importante eso que vimos en Efesios. Si Dios no interviene, si Dios no da vida, todos seguimos en nuestros delitos y pecados. Todos seguimos en los deseos de nuestra carne. Entonces, si Dios no eligiera a nadie, por más que prediques el evangelio, nadie iba a creer. Todos iban a seguir en sus delitos y pecados. No tienes ninguna seguridad de que van a ser salvos. Es porque Dios interviene y porque hay gente que todavía no es salva, pero que Dios eligió, que cuando predicas el evangelio se puede, es posible que se salven personas. De otra manera no sería posible. Entonces, nuestro evangelismo no es en vano. Podemos predicar y podemos confiar en que personas pueden llegar a la salvación porque Dios puede darle vida a una de estas personas. Y Él va a decidir quién. Nosotros no sabemos quién es elegido y quién no. Eso solamente lo sabe Dios. Pero Dios nos da la orden de evangelizar y tenemos esta seguridad de que Él da vida por medio de ese evangelismo. La otra aplicación es que la soberanía de Dios en la salvación hace que nuestras oraciones no sean en vano. Hay una postura, que dice que 99% hace Dios, 1% el hombre. Y por más que Dios haga, si el hombre no da ese 1%,
jamás se salvan. Entonces, es como si Dios no forzara a nadie, no voy a llevar a nadie a creer en Cristo. Eso no es bíblico. Vimos que la persona a la que Dios da vida, esa persona cree. Entonces podemos nosotros acercarnos a Dios y pedirle por la salvación de alguien. Porque si estuviera en sus manos esa salvación, esa persona podría rechazar a Dios 1000 veces y por más que Dios intentara, jamás iban a ser salvos. Pero no es así. Porque si Dios decide salvar a alguien, esa persona se salva. Entonces podemos pedirle a Él por la salvación de una persona. Nuestras oraciones pueden no ser en vano, pues. Porque le podemos pedir por alguien y obviamente Dios ya tenía en mente. Si Dios salva a alguien por medio de nuestra oración, Dios ya tenía también predeterminada esa oración, obrar por medio de esa oración, obrar por medio del evangelismo y llevar a la salvación a esa persona que Él tenía elegida. Pero si Dios no elige, no sirve de nada. Iban a seguir en sus delitos y pecados. Y nuestras oraciones no llegarían a nada. Cuarto, la soberanía de Dios en la salvación le da toda la gloria a Él. Si Dios no es soberano en la salvación y hay una parte en la que nosotros contribuimos, pues hay cierto mérito en nosotros. Si hay algo que Dios vio en nosotros antes de que nos creara, yo veo que Él sí me va a obedecer o Él sí me es útil. Hay algo de mérito en nosotros, se está basando en algo en nosotros y ya la salvación no es por gracia. Ya no toda la gloria va a Dios, pero esa no es la verdad. La verdad es que Dios es soberano en la salvación, toda la salvación está en sus manos. Por lo tanto, podemos regocijarnos en esto, en que Él tiene toda la gloria. Él se lleva toda la gloria con esto. Y por último, la soberanía de Dios en la salvación te anima a venir a Cristo si no eres salvo. Tal vez si no has creído en Cristo, si no has confiado en Cristo, puedes decir, pues tal vez no soy salvo y pues no importa todo lo que haga, nunca voy a creer. Pero tal vez sí. Y si vas a Cristo y creas el evangelio y lees las palabras de Cristo, tal vez puedas ser libre de tus pecados, tal vez puedas ser regenerado. Pero Dios dice que tú no quieres ir a Él. Si no has creído en Cristo, Dios dice que tú no has querido ir a Él. Juan 5, 39 al 42 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. La soberanía de Dios te puedo mostrar hoy que la salvación no depende de ti. Tú no puedes decidir, voy a creer en Dios al final ya cuando me vaya a morir. Pum, y ya, soy salvo. No. Esa salvación depende de Dios. Y si hoy estás siendo exhortado a poner tu confianza en Cristo, a dejar esa vida en la carne, lejos de Dios, hoy deberías responder a esa exhortación. Porque Dios también determinó que hoy escucharas una vez más el Evangelio, o que la escucharas por primera vez o que la escucharas una vez más. Mateo 11, 28 al 30 dice, Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús está diciendo, ven. Y en Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tu salvación no depende de ti. Está en manos de Dios. Y por eso mismo deberías ir a Él, para que te salve, para que Él verdaderamente cambie tu corazón, para que Él te dé una verdadera fe genuina. Tú puedes ir y leer las Escrituras. Tú puedes meditar en lo que dice la palabra. Tú puedes poner 1000 excusas de que tal vez no soy elegido.
Pero existe una elección. Dios pudo no haber elegido a nadie y no habría ninguna esperanza. Todos iríamos directo al infierno, pero existe una elección. Busca tu elección en Cristo. Mira cómo te está hablando a que vengas a Él. Esa es la última exhortación, el último punto. La soberanía de Dios te anima a venir a Cristo. Oremos, por favor. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos permitiste reflexionar acerca de tu soberanía. Y te suplico, Dios, que todos, todos mis hermanos que han puesto la confianza en Jesucristo, vean esta soberanía que tienes y estén más seguros, se sientan más seguros y en paz de que tú jamás los vas a soltar, que los vas a ayudar a ser cada vez más santos a lo que tú los destinaste y que seamos todos movidos a evangelizar y a orar con mayor esfuerzo, con mayor denuedo. Y te pido por toda persona que no ha puesto su fe en Cristo y que vea la exhortación de Cristo a venir a Él. Te suplico, Dios, que, que tú ablandes sus corazones y a todos les des vida para poner su confianza en Cristo. Te lo pido en Cristo. Amén.